Marcos 13, verso 1, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de los gobernadores y los reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregarlas, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuera dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes miren, se los he dicho todo antes. Amén. Es de esos pasajes que a la gente que le gusta hablar de Apocalipsis y de los últimos días aquí se emocionan. Y hay algunos extremos dentro de la iglesia. Hay gente que vive para esto. Se la pasan viendo las noticias, viendo las señales y tratando de identificar las personas del anticristo y cuándo va a empezar esta cosa y cuándo va a terminar la otra cosa. Y ese es un extremo. Sin embargo, es bien interesante que si tú analizas la respuesta de Jesús, Jesús no les dio ni la fecha ni los detalles. ¿Estás de acuerdo? De hecho, todo el capítulo 13 trata de lo mismo. Está dividido en dos partes. Si te fijas, hasta el 23, posiblemente tu Biblia tenga una división a partir del 24, y de ahí termina hasta el verso 37. Es decir, todo el capítulo 13 tiene que ver con estos eventos. Todo el capítulo 13 tiene que ver con esta pregunta que le hacen los discípulos. Y lo que Jesús hace es que divide en esta respuesta aquí en Marcos. La primera respuesta, que ahorita vamos a ver, era muy pertinente para esa etapa. La segunda, a partir del verso 24, habla de la venida de Cristo y termina con una parábola. Jesús termina con un ejemplo, pero básicamente está hablando de los eventos por venir. Y vimos Apocalipsis, y si ustedes recuerdan, en Apocalipsis decíamos que la idea del autor de Apocalipsis, más que darnos detalles, más que darnos el nombre o la identidad de los personajes, nos habla de la esperanza y la certeza que tenemos como creyentes. Y Jesús es lo mismo que está haciendo aquí. Jesús no les va a responder como ellos estaban esperando,
pero Jesús les va a decir lo que es importante para ellos en ese tiempo y lo que es importante para nosotros el día de hoy. Así de que yo no sé si tú eres de ese extremo que siempre están, ahora sí, ya llegó el fin del mundo, ¿no? Y ha sido un problema en la iglesia porque por mucho tiempo ha habido, seguramente tú has escuchado en más de una ocasión, pastores, personas, creyentes que se levantan y dicen, ahora sí, el mundo se va a acabar en 1988. Y saben que hubo un libro que se llamaba 88 razones de por qué el mundo, el Señor va a regresar en 1988, y se vendió como loco, ¿no? Y a lo largo de los años ha habido distintas personas que han tratado de hacer estas cosas. De hecho, el pastor Chuck Smith lo intentó y pidió perdón después. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Dice, nadie sabe. Y la intención en la Biblia no es darnos pistas o descifrar con algún código secreto o algún iluminado cuándo son las fechas y quiénes van a ser las personas, sino la Biblia nos habla para que tú y yo estemos atentos y para que cuando estas cosas sucedan no estemos asustados, no estemos extrañados de cosas que el Señor ya nos avisó. Y es muy interesante cómo surge esa pregunta, porque dice allí, decíamos que Cristo ha estado en el templo a partir del verso 11, después de que lo reciben, Él llega, termina su entrada triunfal en el templo y al día siguiente comienza con visitas que quedan registradas también en el Evangelio de Marcos, donde nos muestra todas estas discusiones que tuvo con diferentes personajes, con los personajes más influyentes de la época en la nación de Israel. Y tuvo discusiones con los ancianos, con los escribas, con los fariseos, con las diferentes autoridades en el templo. Y decíamos que empieza con una maldición sobre el templo, con un juicio sobre el templo, termina en el capítulo 12, en el verso 41 al 44, encomiando a la viuda o mostrándose sorprendido por la generosidad de esa viuda. Y a partir del capítulo 13 vemos a Jesús yéndose del templo. Y decíamos, Jesús no va a regresar al templo. Y en alguna manera podemos ver precisamente cómo la gloria de Dios se va del templo. Cristo no regresa al templo, Cristo condena al templo y se aparta para no regresar al templo. Y es allí, dice en el verso 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió en el verso 2 y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, para ti y para mí, es difícil entender la perspectiva que tenía el pueblo de Israel del templo. El templo para ellos era lo máximo. No solamente era la representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Recuerda, había un solo templo en todo Israel, estaba en Jerusalén. Y todos, incluidos los discípulos y Jesús, viajaban al templo para estar en la fiesta de la Pascua. Y estando allí, cada vez que iban, se asombraban de la majestad, de lo majestuoso que era el edificio del templo. Si ustedes recuerdan, ¿puedes, Mike, por favor, el slide, el primero del templo? Les decía que el primer templo, el de Salomón, ya no existía en la época de Jesús. De hecho, este templo, que es el templo de Herodes, decíamos que era más del doble de tamaño del templo original. Herodes lo construyó de una manera majestuosa para ganar el favor del pueblo de Israel, porque Herodes el Grande no era judío y él quería quedar bien con el pueblo y emprendió grandes obras, entre ellas el templo. Ahora, el templo, para que te des una idea, ni siquiera Jesús lo vio terminado. El templo se terminó en el año 64. Y hay descripciones de la época, no sé si hayas leído o hayas escuchado alguna vez de Flavio Josefo, fue un historiador judío. Flavio Josefo registró la guerra de los judíos, registró la descripción del templo, porque Flavio Judío fue contratado por Tito, quien fue el que arrasó con Jerusalén, como aquel que llevara la crónica. Y él describe el templo, y quiero que escuches esto, dice, la parte exterior estaba recubierta por todos los lados por gruesas placas de oro, y así cuando salían los primeros rayos del sol,
producían un resplandor muy brillante, y a los que se esforzaban por mirarlo les obligaba a volver sus ojos como si fueran los rayos solares. Desde lejos, a los extranjeros que se acercaban allí les parecía que era un monte cubierto de nieve, ya que el mármol era muy blanco en las zonas que no estaban revestidas de oro. Miles de hombres intervinieron en la construcción de los muros de contención de la explanada del templo, que en el tramo occidental alcanzaba una longitud de medio kilómetro, 1600 pies. Los bloques de piedra colocados sin ninguna argamasa eran enormes. Uno de ellos pesaba casi 400 toneladas. Y en palabras de un respetado historiador, dice, su tamaño no tenía rival en la antigüedad. Por eso los discípulos decían, maestro, mira qué piedras, 400 toneladas. ¿No? Casi, algunos dicen que eran más de 10 metros de largo, de ancho, y 5 de ancho y 2 de alto, los bloques. Y no tenían cemento, no tenían nada, eran los bloques así como legos. Y luego forrado, era mármol y estaba forrado de oro. Era lo máximo para ellos. De hecho, había cuando, ¿se acuerdan en Juan cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera? Porque dicen que en el templo había una vid de metal precioso y como ornamento gigantesca. O sea, era una maravilla de arquitectura. Y ellos estaban orgullosos de eso. Y cuando están sentados allí, van saliendo del templo, Jesús les dice a uno de sus discípulos, mira qué majestad. Y Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice allí que en el verso 3, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Es decir, ellos salen, cruzan, y frente al templo estaba el monte de los olivos. De hecho, esta sección se le conoce como el sermón del olivete. Está dado desde el monte frente al templo. Y llega Jesús y se sienta frente al templo, y los discípulos allí se acercan y le preguntan, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Ahora me llama mucho la atención porque Jesús anunció 3 veces que iba a morir. 3 veces les dijo a los discípulos, me van a matar, me van a entregar, voy a ser crucificado. Y nunca le preguntaron, ¿cuándo van a hacer esas cosas, maestro? Y decían, y maestro, ¿quién va a ser el bueno cuando tú no estés? ¿Me puedo sentar a tu derecha o a tu izquierda? Nunca le preguntaron detalles de eso. Y sin embargo, cuando Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, ellos dicen, maestro, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Por qué? Porque en la mente de los judíos, que el templo dejara de ser, los conectaba inmediatamente con el regreso del Señor. Si el templo ya no va a existir, quiere decir que el Señor regresa, entonces esto ya se acabó. Y entonces le dicen, Señor, ¿qué señales? ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Dice allí en el verso 4, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Si tú ves en Mateo 24:3, anótalo allí, Mateo 24:3 es paralelo, y dice en esa 24:3, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo. Ellos conectaban inmediatamente la destrucción del templo con el regreso del Señor. Ahora, ellos en su mente no concebían que ya no hubiera templo, porque si ya no había templo, ya no iba a haber sacrificio, ya no iba a haber sacerdocio. Prácticamente todo lo que ellos conocían en su religión establecida por Dios iba a dejar de ser. Ellos no podían concebir eso. Así de que le preguntan a Jesús que les dé las señales. Pero lo que vamos a ver es que Jesús no les responde en la manera que ellos esperaban y en la manera que muchos esperaríamos el día de hoy, sino que Jesús comienza a darle una serie de instrucciones y de eventos que es importante que tú y yo entendamos. La profecía en la Biblia no es como a veces imaginamos la profecía, de que vas a hallar un versículo que te va a decir exactamente un evento en un tiempo predeterminado. La profecía bíblica normalmente tiene esta perspectiva. No sé si han visto la ilustración de los 2 montes y el valle. Traje
Dale a ese slide, por favor, Mike. ¿Dónde están los dos montes primero? Ok. Así se llama, es la analogía de los dos montes y el valle. Si tú ves la vista de frente, tú vas a ver los montes. Cuando vas en la carretera, tú volteas y parece que hay una pared de montes. ¿Sí has visto eso? ¿Sabes a lo que me refiero? O cuando vas a Tucson al mall a comprar. Atrás del Tucson Mall vas a ver, ¿no? Ver los montes. ¿Sí, Dani? Ves una sola pared. Pero si tú pudieras ver los montes desde la perspectiva lateral, te darías cuenta de que entre los montes hay espacios, hay valles que de frente no se pueden ver. ¿Por qué? Porque de frente parece que todo es una sola pared. Así es normalmente la profecía. En el Antiguo Testamento, dale por favor la siguiente, parece meme, pero nos va a servir. En el Antiguo Testamento, los profetas veían los eventos de una manera frontal. Es decir, ellos veían la primera venida de Cristo junto con el segundo regreso de Cristo y nunca tuvieron detalle del periodo de la iglesia, por ejemplo, de ese espacio entre la primera venida y el regreso del Señor, ¿sí? Entre su cruz y su regreso en victoria. Y quiero ponerte un ejemplo. Si vas por favor a Joel, al profeta Joel, Joel es citado, si tú recuerdas, por Pedro, por los apóstoles cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver. En Hechos 2, del 17 al 21 está esa cita. Pero en el libro de Joel, en el capítulo 2, Joel vio todos los eventos interconectados. Dice ahí en el verso 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si tú te fijas, ¿qué dijo Pedro cuando la gente comenzó a ver que cada uno escuchaba las maravillas de Dios en su propio idioma? Dijo, están borrachos. Y dijo Pedro, no, esto, varones, es lo que dijo el profeta Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero si tú te fijas, a partir del verso 30, ya nos habla del regreso del Señor, pero está junto, ¿sí? Y cuando Pedro citó esto, ellos decían, se está cumpliendo el profeta Joel, se va a acabar el mundo ya estamos en los últimos días. Y a través del tiempo, cada generación de cristianos hemos estado en los últimos días. Porque los últimos días, ¿cuándo comenzaron? ¿Quién sabe? Cuando Cristo vino, comenzaron los últimos días. Así de que hemos estado en los últimos días desde que Cristo vino. Y eso puede llevarnos a una perspectiva contraria a la que mencionaba ahorita. Que tú como cristiano digas, bueno, es que ¿desde cuándo dicen que viene y no viene? Y por eso Jesús nos llama a que tengamos la actitud correcta, el balance. No estar siempre buscando los eventos y los nombres y las personas, pero tampoco ser descuidados en aquello que Él nos ha dejado como un encargo, como una tarea. Así que Jesús comienza entonces a describir bajo esta perspectiva. Y lo que vamos a ver es que en estos primeros versículos, según los eruditos, del 1 al 23, Jesús va a hacer referencia a eventos que les iba a tocar vivir a los discípulos, vamos a decir su cumplimiento pleno, y que tenían que ver con la destrucción del templo. Y a partir del verso 24, Jesús va a comenzar a hablar de eventos que iban a venir después y cosas como las que estuvimos viendo en Apocalipsis. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, Jesús no está hablando de un solo tiempo en particular. Jesús está comenzando con las cosas que venían de inmediato y las cosas que iban a suceder de aquí hasta su regreso y las cosas que sucederían a su regreso. ¿Ok?
Nada más para que mantengas eso en perspectiva. Y ahorita vamos a ver entonces cómo es que Jesús comienza a hablarles en el versículo el versículo 4. Ahora, quiero que veas algo. Fíjate la cantidad de veces que habla Jesús y dice, mira, lo dice en el verso 5, miren que nadie los engañe. Lo dice en el verso 9, miren por ustedes mismos. Lo dice en el verso 14, cuando vean la abominación. Y en el verso 23, más ustedes miren. En 23 versículos, en 4 ocasiones, da la misma instrucción. Y la instrucción viene una palabra que es blepete, que viene de blepo, que significa poner atención, estar alerta. Y ese es el mensaje. Básicamente no te va a dar los detalles. Jesús no les dice a los discípulos lo que están esperando. Lo que Jesús les dice es, estén atentos, pongan atención, estén alertas, miren, vigilen. Y comienza diciendo en el verso 5, Jesús respondiendo comenzó a decir, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y la primera advertencia que hace Jesús tiene que ver con los engañadores. Le dice, cuidado con los engañadores, pongan atención, porque van a venir muchos en mi nombre, porque van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Ahora es muy interesante porque aun cuando es pertinente para nosotros el día de hoy hay personas que se nombran Cristo, ¿no? O que dicen que son Jesús o el Hijo de Dios, pero a lo largo de la historia, y particularmente en el pueblo de Israel, hubo muchas personas que se levantaron como Mesías, como el Cristo, no necesariamente como Jesús, sino como el Cristo. Ahora, hubo revueltas, hubo personas que murieron por seguirlos a ellos, y Jesús les está diciendo, tengan cuidado. Había algo importante, y lo vamos a ver ahorita. En esa época había un fervor muy fuerte entre los israelitas por su nación. Acuérdate que estaban bajo el dominio de Roma, y vamos a verlo más adelante, les voy a relatar parte de la historia, pero eso los estaba llevando a perder de vista su identidad como pueblo de Dios, y ellos estaban más enfocados en su identidad como nación, la nación de Israel. De tal manera que lo que hacían muchos de estos falsos cristos era incitar al pueblo a levantarse contra el gobierno de Roma, y por eso les decía que llevaron a muchas personas a morir. ¿Por qué? Porque había un sentimiento nacionalista, y ellos aprovechaban eso, levantaban a la gente para ir contra Roma. Y Jesús les dice, tengan cuidado, porque va a haber muchos en mi nombre, va a haber muchos diciendo yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos van a engañar? A muchos, a muchos. Y hoy, al igual que en ese tiempo, necesitamos discernimiento de parte de Dios. Necesitamos ese discernimiento para saber quién es de Jesús y quién no. De hecho, en el Nuevo Testamento tú vas al libro de Hechos, y en el libro de los Hechos vas a ver en el capítulo 8 la historia de Simón, un mago, y ese dice que engañaba a la gente en Samaria y se hacía pasar por algún grande. Dice que hacía señales y decía, este es el gran poder de Dios. Simón se convierte después también, escucha la predicación, pero no es extraño. Así de que Jesús advierte sobre la necesidad de estar atentos al engaño. Y hemos hablado que, como dicen, el diablo es más peligroso cuando trae una Biblia bajo el brazo. Y muchas veces tú te das cuenta, tristemente la mayoría de los engañadores lo hacen con la Biblia, ¿no? Y lo que dice Jesús aquí es, tengan cuidado porque va a haber muchos, son muchos. De hecho, en el libro, en la primera carta de Juan, habla acerca del anticristo también. Habla de que hay muchos anticristos. En el 1 de Juan capítulo 2, verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros.
Y Jesús entonces no les dice cuándo. Ellos le preguntaron, ¿qué señales y cuándo van a hacer estas cosas? Y Jesús les dice, atentos, pónganse atentos, porque va a haber muchos engañadores. Y van a engañar no a pocos, van a engañar a muchos. Muchos engañadores, muchos engañados. Y es la primera advertencia que les da. Pongan atención. Ahora, la segunda cosa que Jesús hace, si te fijas allí a partir del versículo 7, dice, mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. La segunda cosa que le dice es, no te asustes, porque todavía no es el fin. Las guerras, los rumores de guerras, dice, básicamente nos muestran que estamos en un mundo caído. Simplemente nos muestran la condición del hombre. Y eso no va a terminar. Esto no es el fin. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando vimos Apocalipsis, decíamos que los jinetes del Apocalipsis que salen allí, los vas a ver en época tras época de una u otra manera. La violencia, los engañadores, las guerras, los terremotos, y no faltan, ¿no?, los posts de, hay incendio en el Amazonas, ahora sí ya llegó el fin. No, ahora sí ya, o un terremoto ya, no, ahora sí viene el Señor. O hubo un bombardeo en el Medio Oriente, ahora sí ya es el Señor. Y tú te vas a dar cuenta que vez tras vez las personas estamos tan atentas a veces en ver las cosas conforme a lo que tenemos aquí, que nos olvidamos que Jesús claramente dijo que nadie sabía. ¿Y por qué nadie sabe? Porque lo que la Biblia nos dice es que el regreso del Señor va a ser sorpresivo, va a ser cuando nadie lo espera. Pero lo que dice aquí nuevamente es, no te asustes. Cuando escuchen todas estas cosas, no se turben, no es nada que no sepas. Y veíamos en Apocalipsis que a pesar de las guerras, a pesar de las hambrunas, ¿dónde está el Señor? En el capítulo 4 está en su trono. Dios está en su trono. Y todos los eventos, las guerras, las situaciones que aparecen de conflicto, los cataclismos, todo está en el control de Dios. Dios no ha perdido el control de nada. ¿Se acuerdan? Y es lo que decíamos en Apocalipsis y lo repetimos hasta el cansancio. No sé si se te olvidó, pero ¿te acuerdas lo que dice Jesús en el capítulo 1? Ve al capítulo 1 de Apocalipsis, por favor. Y es relevante porque, como te decía ahorita, en el capítulo 13 de Marcos, en este segmento, la instrucción es mira, mira. Y acá en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 17, no sé si lo puedes poner, Mike, con la NTV. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, si lo ves en la NTV dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. El que sigue, por favor. Mira el verso 18, cómo te lo escribe. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder la llave de la muerte y de la tumba. Y esa instrucción en Marcos 3 es importante. Mira, ¿se acuerdan que en el capítulo 4 Jesús habló de el que tenga oídos para oír, oiga? En el capítulo 13 ahora te dice, mira, 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 mira. Y es lo que Jesús dice en Apocalipsis, mira, estoy vivo. Y lo que Jesús nos quiere decir es, básicamente, cuando tú escuches de guerras, cuando veas terremotos, no te asustes, no te asustes, porque esto no es el fin. Este no es el fin. Dice allí, es principio de dolores. Dice en el versículo 8, dice, porque se levantará nación contra nación,
reino contra reino, habrá terremoto en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Ahora, si ustedes saben, los dolores de parto, comienzan las contracciones, y ¿qué es lo que hacen para monitorear? Empiezan a ver la frecuencia y la duración, ¿verdad? Dicen, a ver, ya tuve uno y me duró tantos segundos. Digo, obviamente yo no sé de eso, pero lo he visto, tengo 3 hijas, y es más intenso, ¿no? Y entonces comienzan gradualmente, se van haciendo más intensos y se van haciendo más largos, más prolongados. Jesús dice, estos son principios de dolores, todavía no es el parto. Y sabemos que, como decíamos ahorita, a lo largo de los años, cada generación ha vivido en los últimos días. Y yo te pido que pienses, que te imagines aquella generación de cristianos que estaban en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿qué crees que pensarían esos cristianos? Este es principio de dolores. No, se acabó. Esto se acabó. Segunda Guerra Mundial, bombas nucleares. ¿Qué crees que pensarían los cristianos? Es más, los cristianos de Japón, si había 2, 3 ahí. ¿Sabes qué? Los cristianos de Corea decían, esto se acabó. Hasta aquí ya viene el Señor. Cada época le toca a la iglesia vivir en los últimos días. Pero Jesús dice, las guerras, las catástrofes no son el indicador. Esos van a estar allí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Porque hay un precio que estamos pagando por causa del pecado los seres humanos. Pero dice, ese no es el indicador. Esto es solamente el principio de dolores. Así de que no te asustes, porque Dios está en control. Todos estos eventos están encaminados al desenlace que Dios tiene preparado. Así de que eso es simplemente algo que tenía que pasar. Ahora, fíjate, y esto es bien interesante, porque en el capítulo 3, en esta sección, hay lo que se llama quiasmo. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Apocalipsis. Comienza Jesús hablando de los engañadores, habla de los conflictos en todos los lugares, habla de la persecución en la iglesia, luego va a hablar de un conflicto local y va a terminar nuevamente con los engañadores. El énfasis aquí está en la persecución de sus pueblos, y es lo que está aquí en este siguiente versículo. El verso 9 dice, pero miren por ustedes mismos. Acaba de decir en el verso 5, miren que nadie los engañe, porque van a venir en mi nombre. No se asusten porque va a haber guerras, pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán en los concilios y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Lo que Jesús está diciendo es, resistan, estén atentos, porque va a haber persecución. Y esta es la parte donde la iglesia se queda seria, ¿no? Va a haber persecución, y ese es un hecho. Yo no sé si ustedes leyeron, estaba leyendo ayer, mataron a un pastor en Oaxaca, no sé si lo vieron, después de la reunión. ¿Se lo vieron allí? Ok, vi la noticia y comencé a leer el trasfondo y dice, bueno, mataron a este pastor, pero a principios de año secuestraron a otro pastor en Tamaulipas, y van 20 y tantos también entre pastores y sacerdotes asesinados en México. Y al final vi el ranking. México está entre los 40 países más difíciles para los cristianos. Lo que pasa es que tú y yo vivimos en Sonora, pero en Oaxaca no está tan fácil como aquí. En Nayarit, en Chiapas, no está tan fácil como aquí. Y tú y yo como iglesia decimos, persecución, ¿qué es eso? Pero en otras partes de México la iglesia vive bajo persecución, y en otras partes del mundo la iglesia vive bajo persecución. ¿Tienes el enlace, Mike? Si puedes poner por favor la lista. Les traje el ranking de países para que se den una idea. La organización se llama Open Doors. Y dale por favor para abajo, si pueden apagar la luz de este lado. Número 1 es Corea del Norte. 2, Afganistán, Somalia, Libia. Tú puedes
puedes entrar, se llama Open Doors, la organización, busca en internet, ese es el ranking. Vete al 39, está México, por favor. En el 39 está México, ahí está. Si le das clic, ahí te pone, en el renglón, ahí te pone lo que está pasando en México, el reporte, los asesinatos, cómo están sufriendo los cristianos. Tú y yo podemos estar ajenos a esto, pero la iglesia alrededor del mundo está siendo perseguida. Tú y yo, el hecho de que aquí en Hermosillo no estén persiguiendo no significa que no estén persiguiendo a la iglesia. Y ese es el asunto. En esta época Jesús sabía lo que venía para su pueblo. Y ustedes saben que comenzó la persecución por parte del Imperio Romano. Hubo muchos martirios. Saben, el Apocalipsis nos habla de esta época también donde el emperador se proclama Dios y donde era obligatoria para los cristianos también la adoración al emperador. ¿Y qué pasó con los cristianos? Se rehusaron. ¿Y qué pasó con ellos? Muchos murieron por ello. Y es lo que Jesús le está diciendo. No se dejen engañar, pero esperen persecución. Esa es una realidad. Y dice allí, si me acompañas por favor, dice en el versículo 9, miren por ustedes mismos, los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán y delante de los gobernadores de los reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿No fue eso lo que pasó Jesús? Lo llevaron primero con los ancianos lo juzgaron, lo llevaron con Poncio Pilato, lo llevaron con Herodes y terminaron entregándolo y colgándolo. Pero fue lo mismo que pasaron otros. ¿No lo pasó Pablo? ¿No le pasó a Juan y a Pedro? Santiago, que fue el primero en morir de los apóstoles. Y dice Jesús, va a pasar, pero no se asusten. Es más, va a ser una oportunidad de que le prediquen el evangelio. Y es lo que Pablo hacía. Pablo sabía que cada vez que lo llevaban a la autoridad, él aprovechaba para compartir el evangelio. Y dice el Señor Jesús, miren, esto va a salir bien. Si se fijan, nunca dice, y no se preocupen porque yo los voy a liberar a todos. No, dice, va a ser para testimonio a ellos. ¿Quién sabe cómo termine? Pero va a ser para testimonio a ellos. Dice en el versículo 11, es más, ni se preocupen. Cuando los traigan para entregar, dice, no se preocupen por lo que van a decir, ni siquiera tienen que pensarlo. Van a decir lo que les sea dado en esa hora, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. ¿Quieres que el Espíritu Santo te use? Si eres perseguido, si eres llevado a la corte, el Espíritu Santo te va a dar las palabras para hablar. De hecho, no te está garantizando tu integridad. Lo que te está diciendo es, vas a dar testimonio delante de las personas. Y el tipo de persecución lo pone en el versículo 12, dice, y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús está diciendo, resistan. ¿Sabes? No está diciendo que tienes que perseverar hasta el fin y entonces vas a ser salvo. Está diciendo, si eres salvo, va a haber este distintivo de la permanencia. Cuando tú ves en Apocalipsis las cartas a las 7 iglesias, todas tienen algo en común. ¿Se acuerdan? La instrucción, ¿cuál es? Al que venza, va a haber recompensa. Al que venza, va a haber recompensa. En Apocalipsis 1:9, de hecho Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice, escribo yo Juan, su hermano, copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, que estoy escribiendo Apocalipsis, igual que ustedes estoy pasando tribulación, igual que ustedes voy a participar del reino, igual que ustedes, dice también, participo con la paciencia de Jesucristo, con la resistencia de Jesucristo. Y cuando tú ves a partir del capítulo 2, en el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si vas a Apocalipsis 12:11, cuando habla de Satanás que va contra el diablo, que va contra la iglesia, dice el verso 11, ellos, la iglesia, el pueblo de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y vimos en el libro de Apocalipsis que la victoria de la iglesia, el avance de la iglesia, tenía que ver no con la resistencia a Satanás, sino con el martirio, con rendir tu vida al Señor. Tú y yo estamos alejados de esa realidad ahorita, pero no significa que todos los cristianos viven igual que tú y que yo. Hay una lista de países donde la gente está dando su vida por el Evangelio. Y Jesús les dice, tengan cuidado con los engañadores optimistas. Tengan cuidado, no se asusten, porque las guerras, los desastres van a pasar. Pero resistan, vean por ustedes mismos, porque va a haber persecución. Porque la iglesia va a ser perseguida simplemente por causa de Cristo. Si tú te fijas, no sé si han leído noticias, pero en México es una propuesta de penalizar los discursos de odio. ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien lo vio? ¿No? Ok, el partido del gobierno está proponiendo que se establezca como delito el discurso de odio. ¿Qué es un discurso de odio? Aquello que pueda ofender a las minorías mayormente, ¿sí? Si tú hablas en contra de los matrimonios igualitarios, en contra de la ideología de género, eso es un discurso de odio. Y eso te están pidiendo que sea penado con cárcel. El mundo conspira, y lo decíamos en Apocalipsis, no de manera violenta, pero sí oponiéndose al Evangelio. Se opone a Jesús. Otra vez, es manifiesto, no de manera violenta necesariamente, pero es en contra de todo aquello que Jesús ha establecido. Y lo que Jesús quería es que sus discípulos supieran esa realidad. Les dice, va a haber persecución. No se extrañen. Aguanten. Verso 13 dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Y entonces, en el verso 14, regresa al asunto del conflicto. Pero ese conflicto no está hablando de la guerra a nivel global, sino dice en el verso 14, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que están en cintas y de las que crían en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿A qué se refiere? Jesús está hablando aquí, cuando habla de la abominación desoladora, está haciendo referencia al evento que Daniel describe. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en Daniel 12:11 se repite la frase. La abominación desoladora describe un acto, un evento, una persona que hace algo abominable para con Dios. Y lo que Daniel menciona acá, los eruditos lo ubican entre el año 167 y 168 antes de Cristo, que fue cuando Antíoco Epifanes llega a Jerusalén y profana el templo. De hecho, ofrecen sacrificio un cerdo. Ustedes saben que los judíos no comen puerco, es un animal inmundo. Sacrifica un puerco en el templo y levantan un altar a Zeus. Y a partir de ahí hay una revuelta en el pueblo de Israel. Entonces ubican ese evento como la abominación desoladora de Daniel. Pero ahora Jesús dice a los discípulos, cuando vean la abominación desoladora, y hay una nota, si tú te fijas cómo está escrito en Marcos, en el verso 14, Mike, ve buscando por favor el verso 14 en la NTV, dice, pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y luego dice, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ok, para el pueblo de Israel debería ser evidente, para las personas a las que estaba escribiendo Marcos,
estos eventos debían ser evidentes. Cuando dice esta nota, el que lee entienda, ¿han visto ustedes las notas en los libros cuando dice sic? Es una cita textual. ¿Nunca lo han visto? La palabra sic, lo que significa es sic erat scriptum, así fue escrito. Ponen esta nota para decir que el texto que está citando lo están poniendo textualmente, aunque parezca que haya un error. ¿Por qué? En el verso 14, la manera que está escrito en la forma original, habla como de un hombre. Lo describe como si fuera un hombre. No sé si lo puedes poner, por favor. Marcos 13, 14. En Marcos 13, 14. En la NTV te lo pone de esta manera. Dice, llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Dice, una persona o personas. Y los eruditos han buscado qué evento puede ser al que se referían. Y básicamente dicen, bueno, sería especular, pero básicamente podría haber dos. Uno, un grupo de celotes. Los celotes era la parte nacionalista extrema, radical en el pueblo judío, ocupó el templo durante la revuelta. De hecho, ahí se acuartelaron. Eso fue una profanación. Pero otros apuntan al hecho de que Tito se parara precisamente para destruir el templo. De hecho, Tito no quería destruir el templo. Fue su ejército el que comenzó la destrucción. Tito no quería destruir el templo. Sea cual sea el evento, lo que Jesús les dice, cuando ustedes vean esto, váyanse. Váyanse porque Jerusalén va a ser arrasada. Y daba esta instrucción porque no había nada que salvara la ciudad del juicio que Dios había decretado. Y porque la gente adoraba el templo de tal manera que, como les decía, la gente no quiso abandonar el templo. La ciudad de Jerusalén fue sitiada por 5 meses y por los conflictos entre los mismos líderes judíos, entre estos líderes extremos, ellos mismos habían destruido los almacenes de grano. Y en 5 meses fue una angustia la que pasó el pueblo de la ciudad de Jerusalén particularmente. De hecho, pon el mapa que puse ahí de la ciudad, por favor, Mike. ¿Por qué? Porque llegó Tito con su ejército y la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. Si ustedes se fijan, si pueden apagar la luz, por favor. Allá arriba, en el extremo de aquel lado dice tercer muro. ¿Se fijan? A su mano izquierda dice tercer muro norte de Josefo. Esto lo relató Flavio Josefo, el historiador. Ahí donde dice Ciudad Nueva, abajo estaba el primer muro, ese era el tercer muro, el muro exterior. Luego había un segundo muro, que es ese que está punteado. Ese es el templo, el que está arriba, y eso que está punteado es el segundo muro. Y luego había un tercer muro para la ciudad superior. Y allá donde está el templo, enseguida están las torres Antonias, que era una fortaleza. El ejército de Roma llegó al tercer muro y llevaron maquinaria para destruir el muro. Batallaron muchísimo. Una vez que destruyeron el tercer muro de aquel lado, se fueron al segundo muro pegado al templo. Destruyeron el segundo muro y entraron. Pero a partir de allí, por la resistencia que estaban presentando los judíos, dicen que los judíos se encerraron en esta parte donde era el atrio de los gentiles, cerca del templo, y dice que mientras ponían la maquinaria los romanos para destruir el muro, los judíos cavaron y por abajo de la maquinaria metieron combustible, metieron madera y le prendieron fuego. Y cuando menos esperaban los romanos, toda la maquinaria se hundió y Tito comenzó a enojarse porque él quería, insisto, no quería la destrucción del templo. Pero dice que cuando entraron al segundo, empezaron a agarrar y arrasaron con todas las personas que se iban encontrando. Pero dice que desde que entraron, hallaban niños, ancianos, mujeres muertos por el hambre
canibalismo. Las mamás, cuenta Josefo la historia de una mamá que se come a su hijo, pero era tanto el celo entre los defensores que si sabían que te comías algo y no compartías, también te ejecutaban dentro. Así de que comparte su hijo con parte de los celotes o de los judíos extremos que estaban dentro. El asunto es que cuando Jesús habla de esta angustia, fue precisamente el sitio a la ciudad de Jerusalén. Finalmente llegan hasta el templo y entonces los judíos están lanzando antorchas desde fuera, los soldados romanos comienzan a regresarla, comienza el incendio y entonces sí entran y destruyen todo. Y da la instrucción de que solamente dejen las torres de la fortaleza de Herodes como un testimonio de la destrucción de la ciudad. Y es lo que queda, y tú puedes ver ahora lo que es el muro de los lamentos, era parte de lo que era el templo. Cuando Jesús les dice, cuando vean esto, váyanse porque Dios no va a guardar el templo. Váyanse porque la ciudad está condenada a la destrucción. Y le dice a sus discípulos, huyan de ahí porque los judíos decían, aquí en el templo estamos seguros. Fue el lugar donde los rebeldes se pusieron. Después tuvieron que huir. El último lugar fue Masada, que era una fortaleza de Herodes, pero arrasaron con la ciudad. Y Jesús les dice, cuando veas esto, váyanse de aquí, huyan a los montes. Si estás en la azotea, no bajes a tu casa, no tomes nada de tu casa. Si estás en el campo, no regreses por tu capa. Ay, las que están embarazadas, dice, van a sufrir más. Las que están embarazadas, las que están criando en aquellos días, oren para que no sea en invierno, porque en el invierno va a ser peor todavía. Y dice allí en el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y termina eso y nuevamente regresa, como habíamos dicho, el primer punto, verso 22, porque se levantarán, dice verso 21. Entonces si alguno les dice, miren, allí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes miren, se los he dicho todo antes. ¿Cuál es el mensaje? Jesús quiere que tú y yo sepamos las fechas, que tú y yo sepamos las personas. No, Jesús quiere que tú y yo estemos atentos. Miren, vigilen. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos estar ahorita mientras escuchamos de guerras, de rumores de guerras, mientras hay persecución? Dice allí, es necesario en el verso 10 que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Tú y yo somos llamados a eso, a ser discípulos. Hacer y hacer discípulos. Y no sabemos las fechas y no sabemos las situaciones a detalle, pero lo que nos dice aquí es que más que tú sepas todo lo que va a pasar, lo importante es que sepas cómo vas a responder. Y cuando te llamen, no te preocupes. Y no pienses en lo que te van a decir, porque el Espíritu Santo va a decir. Y ese es el punto. Tú y yo tenemos que saber cómo vamos a responder en estas situaciones. No se asusten, porque esto es normal. No se dejen engañar, porque van a venir muchos y van a ser engañados muchos. Si te fijas, la intención de Jesús no era que tú supieras esas cosas. La intención de Jesús es que tú estés tranquilo y confiado, que tú estés atento, que sepas a qué eres llamado y que no pierdas atención para que no seas engañado, para que no estés asustado o para que no te sorprendas porque hay preocupación. Y decía que la clave sigue estando en lo que dijo Jesús. Miren, estoy vivo. Jesús en unos días, menos de 2 días, va a estar en la cruz. Imagínate los discípulos, el maestro, su líder, muerto. Pero el día después de que resucita, Jesús se va a aparecer para animarlos. Y hoy, 2000 años de distancia, el Señor Jesús sigue diciendo lo mismo. Miren, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Así de que más que estarte asustando y preocupando, ocúpate para que tú y yo, cuando el Señor regrese, estemos como Él quiere encontrarnos. Para que no te asustes de las situaciones, para que no seas engañado y para que resistas cuando haya persecución, en la forma y la intensidad que nos corresponda a cada quien, pero que tú y yo podamos responder de esta manera que honra y que dé gloria
al Señor. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor.